Muy buenos días con todos. En esta ocasión trataremos un tema muy importante titulado Ansiedad académica, cómo acompañar a niños y adolescentes en época escolar. Una charla organizada por la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura. Nos alegra contar con la participación de personas que cumplen un papel muy importante en la vida de niños y adolescentes, porque sabemos que el bienestar emocional de nuestros estudiantes no es responsabilidad de una sola persona, sino que es una tarea conjunta, una tarea compartida que se da entre la familia, la escuela y la comunidad. Es por ello que el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy importante y cada vez más frecuente, como lo es la ansiedad académica. Conversaremos acerca de qué es, cuáles son sus señales, cómo podemos identificarlas y sobre todo qué podemos hacer como adultos para brindarles un soporte a nuestros niños y a nuestros adolescentes en este proceso educativo. Las personas que están encargadas de dirigir esta charla son Madeleine, Dayana, Javiera y quien les habla, Mireia. Nos gustaría que puedan obtener mucha información y herramientas útiles para que puedan sobrellevar esta etapa tan bonita de lo que es los niños y adolescentes, como es la etapa escolar. Espero toda esta charla sea de su agrado y puedan obtener aquellas herramientas que puedan ayudarles a mejorar esta etapa de la vida de sus niños. Antes de iniciar con el contenido principal, es importante conocer cuál es el propósito de esta charla y qué esperamos lograr durante este espacio. Para ello, hemos planteado como propósito identificar las señales de ansiedad académica en niños y adolescentes y comprender cómo ésta se manifiesta, cómo se diferencia entre lo que es un estrés normal y una ansiedad que puede convertirse a largo plazo en un problema. Además de ello, hemos identificado cuatro objetivos principales que van a ser de ayuda para poder complementar con la información. Aprenderemos a identificar las señales que podrían indicar presencia de ansiedad académica. Reflexionaremos sobre la diferencia del estrés normal y la ansiedad problemática. Además de ello, también hablaremos sobre estrategias prácticas que nos puedan acompañar emocionalmente a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Y por último, conversaremos sobre los hábitos que favorecen el bienestar emocional y el aprendizaje de nuestros menores niños. Para comenzar, realizaremos una pequeña actividad que nos permitirá conectar un poco más con nuestras experiencias escolares. Le pediremos a cada uno de ustedes que se tomen unos segundos para poder generar un viaje mental a una etapa estudiantil, que recuerden aquellos días en los que tenían tal vez un examen importante, una exposición frente al salón, frente a su grupo, la entrega tal vez de algún trabajo o cualquier situación académica que para ustedes en su momento representara un desafío. Ahora piensen en cómo se sentían en ese momento exactamente, qué emociones experimentaban, qué pensamientos pasaban por su mente, qué sensaciones recuerdan en su cuerpo. Una vez que hayamos recordado esta experiencia, les invitamos a responder la siguiente pregunta. Si tuvieras tú que describir cómo te sentías durante esos momentos en una sola palabra, ¿cuál sería? Posiblemente escucharemos palabras como nervios, miedo, tal vez estrés, presión, inseguridad. En algunos casos, tal vez preocupación o que tenía mucha responsabilidad o incertidumbre, por lo que podría llegar a pasar. Todas estas respuestas son respuestas válidas, porque reflejan experiencias reales de muchas personas que han vivido a lo largo de su etapa estudiantil, de su etapa escolar. Al escuchar las respuestas, podemos notar que, aunque han pasado muchos años de que terminamos el colegio, eh, todavía somos capaces de recordar con cierta claridad esas emociones que se asociaron a ese momento académico importante para nosotros, ese momento que tal vez marcó un antes y un después para nuestra realidad. Esta actividad que se ha realizado, esta pequeña actividad, nos permite también comprender cuáles son aquellos desafíos que enfrentamos y que generan diversas emociones en cualquier persona, independientemente de su edad. La diferencia es que ahora como adultos contamos con más herramientas para poder comprenderlas, para poder regularlas y para poder manejar estas emociones, ¿no? Mientras que los niños y los adolescentes aún están aprendiendo a hacerlo. Es por ello que es principal nuestro papel, nuestro rol como padres, como hermanos o como personas adultas, ya sean para los maestros,
para la sociedad, para los padres que están en casa con sus hijos. Es importante que nosotros podamos brindarle herramientas a nuestros menores para que ellos sepan cómo pueden sobrellevar estas emociones que sienten en etapas de su vida tan importantes como es la etapa escolar, ¿no? Con los exámenes, con las exposiciones. Entonces, es nuestro papel, nuestro rol como adultos, poder brindarle este granito de arena a ellos y poder darles estas herramientas para que puedan sentirse cómodos, sentirse acompañados. Ahora que hemos recordado nuestras propias experiencias escolares, queremos invitarlos a realizar una reflexión. Pensemos por un momento en todas aquellas emociones que aparecieron durante la actividad anterior. Y es probable de que hayamos mencionado palabras relacionadas con el miedo, tal vez la presión, la preocupación, incluso los nervios. Y si esas emociones aún permanecen en nuestra memoria siendo adultos, imaginemos cómo puede sentirse un niño o un adolescente que está viviendo esas experiencias en este momento. Y más aún que todavía está desarrollando habilidades para comprender, expresar y poder regular sus emociones. Muchas veces cuando observamos que un estudiante se muestra preocupado por un examen o se siente frustrado por una mala calificación, podemos pensar que simplemente necesita esforzarse más o ser más responsable. Sin embargo, detrás de estas situaciones pueden llegar a existir temores profundos que no son visibles. Algunos estudiantes sienten miedo al fracaso, otros tienen miedo de decepcionar a sus padres o profesores. Algunos se comparan constantemente con sus compañeros. Otros creen tal vez que cometer errores significa que no son suficientemente inteligentes o que no son capaces. Y cuando todos esos pensamientos se vuelven frecuentes, la experiencia académica, la experiencia escolar puede dejar de ser un espacio de aprendizaje y convertirse en una fuente constante de preocupación. Por ello, el papel de los adultos es fundamental. Los niños y adolescentes necesitan personas que los ayuden a comprender que equivocarse es parte del aprendizaje, que su valor como personas no depende de una nota, y que siempre pueden pedir ayuda cuando enfrentan dificultades. A lo largo de esta charla queremos que puedan descubrir cómo reconocer cuando un estudiante necesita apoyo emocional y qué acciones concretas podemos nosotros realizar para poder acompañar a este estudiante de una manera saludable. Porque en muchas ocasiones aquello que más ayuda a un niño o a un adolescente no es que resolvamos todos sus problemas, sino que le hagamos sentir que no tiene que enfrentarlos solos. Ahora que hemos reflexionado sobre nuestras experiencias escolares, es momento de comprender qué exactamente es la ansiedad académica. Para ello podemos observar este iceberg que aparece en la pantallita, y esta imagen nos ayuda a entender que muchas veces solo vemos una pequeña parte de lo que realmente ocurre. Cuando un estudiante presenta dificultades en el colegio, normalmente observamos las conductas externas, es decir, la parte superficial del iceberg. Por ejemplo, vemos que las notas han bajado, vemos que llora con facilidad, que se muestra irritable, que realiza tareas o que evita realizarlas, o si las hace mal. Entonces, estas conductas suelen ser las primeras señales que llegan a llamar nuestra atención como padres, docentes y profesionales incluso. Sin embargo, al igual que en un iceberg, la mayor parte del problema se concentra bajo la superficie. Detrás de aquella evitación de tareas puede existir un profundo miedo al fracaso. Detrás de ese bajo rendimiento puede existir el temor a equivocarse. Detrás de esa irritabilidad puede existir la preocupación constante de no cumplir las expectativas de los demás. E incluso detrás de ese perfeccionismo puede haber una preocupación constante de miedo
a decepcionar tanto a padres, docentes, incluso a sí mismos. Y es frecuente encontrar pensamientos relacionados con la comparación entre sus mismos compañeros. Y pues llegan a sentir que no son suficientes y eso llega a afectar mucho en la autoestima de los estudiantes. Por ello, cuando hablamos de ansiedad académica, nos referimos a esa respuesta emocional que aparece cuando un estudiante percibe que las demandas escolares superan los recursos que tienen para afrontarla. Y es importante enfatizar en la palabra percibe. Y esto significa que no necesariamente la situación es imposible de afrontar, sino que el estudiante siente que no tiene las herramientas necesarias para poder enfrentarlo. Por ejemplo, dos estudiantes, eh, dos estudiantes que van a hacer el mismo examen. Okay. El primer estudiante puede sentir nervios normales y se prepara adecuadamente para rendir el examen. Sin embargo, el otro estudiante puede experimentar un miedo intenso. Puede pensar constantemente que va a fracasar ese examen, que va a salir mal en ese examen, incluso se va a sentir incapaz de poder responder las preguntas de ese examen. Y la diferencia no es el examen, sino la forma en el que cada estudiante interpreta la situación. Y la ansiedad académica no aparece porque los estudiantes sean débiles o porque no quieren esforzarse, porque no quieren estudiar, sino se trata de aquella respuesta emocional compleja que involucra pensamientos, emociones, sensaciones físicas y conductuales. Es por esa razón que antes de juzgar un comportamiento es importante preguntarnos qué puede estar pasando o qué puede estar sintiendo realmente ese niño o adolescente. Y muchas veces aquello que parece desinterés, que parece rebeldía, incluso irresponsabilidad, es en realidad una forma de expresar angustia, miedo o inseguridad. Y comprender esto nos permite cambiar nuestra mirada y pasar de la crítica al acompañamiento. Ahora que sabemos qué es la ansiedad académica, surge la pregunta más importante, creo yo, y es cómo podemos identificarla. La ansiedad no siempre se expresa con palabras. De hecho, muchos niños y adolescentes ni siquiera saben explicar qué sienten o qué tienen. Y es por eso que resulta fundamental e importante poder aprender a reconocer esas señales de alerta y cómo se manifiestan en distintas áreas. Por ejemplo, cuáles son las señales emocionales. Y entre las más frecuentes encontramos la irritabilidad, el llanto frecuente, la preocupación excesiva. Un estudiante puede mostrarse más sensible de lo habitual. Puede reaccionar al enojo ante situaciones pequeñas o incluso sentirse constantemente preocupado por tareas, exámenes o calificaciones. Y es a veces donde nosotros escuchamos frases como, ¿y si me va mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si desapruebo? Y todas esas preocupaciones llegan a ocupar gran parte de sus pensamientos y que les dificulta seguir aprendiendo. Pero también encontramos señales cognitivas, que justo estaba mencionando hace ratito algunos pensamientos. Y eso está relacionado con esto. Y la ansiedad consume una gran parte, una gran cantidad de energía mental. Por eso es que a veces uno se siente cansado. Incluso nuestros pensamientos son lo que realmente nos cansa. Y por lo general estos pensamientos suelen generar dificultades para concentrarnos, olvidos frecuentes, incluso pensamientos negativos. Algunos estudiantes estudian durante varias horas, pero sienten que no logran retener nada, no logran retener la información que están estudiando. Otros olvidan contenidos que sí conocían debido a los altos niveles de nerviosismo. Y también es común la aparición de pensamientos negativos como no soy capaz, no lo voy a lograr, voy a fracasar, nunca hago nada bien, soy torpe, los otros son mejores que yo no puedo lograr lo que él ha logrado. Entonces todos estos pensamientos
cuando se repiten constantemente, afectan en la confianza y en el desempeño académico. Estos impactan en las señales físicas también. Y hay que recordar que la ansiedad también se manifiesta en el cuerpo. Por ello, es por ello que aparecen dolores de cabeza, dolores en el estómago, tensión muscular, cansancio, problemas para dormir. Y muchos padres llevan a sus hijos al médico porque presentan molestias físicas recurrentes. Y en algunos casos, estas terminan estando relacionadas con situaciones de estrés y ansiedad. Y es importante reconocer que estas señales también son producto y parte de un problema, como en este caso el estrés académico, y es importante reconocer. Tenemos las señales conductuales. Entre ellas destacan la procrastinación, la evitación, la de las tareas escolares y el rechazo a asistir al colegio. Aunque parezca contradictorio, algunos estudiantes no evitan las tareas porque no les importe, sino porque sienten tanta ansiedad frente a ellas que prefieren postergarlas para evitar el malestar emocional que les generan. Es por eso que queremos compartir una frase muy importante. Muchas veces el niño no dice, no tengo ansiedad. La ansiedad habla a través de su conducta. Y esta frase nos recuerda que debemos observar más allá del comportamiento visible. Cuando un estudiante cambia por completo y repentinamente sus hábitos, presenta dificultades persistentes o manifiesta un malestar constante, recuerden que siempre es importante escuchar, observar y brindar apoyo en lugar de asumir de inmediato que se trata de una falta de interés o disciplina, ¿no? Identificadas estas señales de ansiedad académica, surge una pregunta fundamental. ¿Y qué podemos hacer nosotros como adultos para apoyarlos, para ayudarlos? Muchas veces tenemos muy buenas intenciones, pero sin darnos cuenta, utilizamos frases o actitudes que aumentan la presión emocional que ya están sintiendo los niños y adolescentes. Es por eso que vamos a revisar algunas estrategias sencillas, pero muy efectivas. Nuestra primera estrategia es validar antes de corregir. Cuando un estudiante expresa preocupación por un examen o una tarea, es común respuestas como, ay, pero no es para tanto. Deja de preocuparte, tú siempre estás exagerándolo. Son respuestas comunes que nosotros como adultos decimos, pero no es para tanto, no es mucho, no estás haciendo nada, ¿no? Aunque estas frases pues buscan tranquilizar, en realidad lo que generan es que el estudiante sienta que sus emociones pues no son comprendidas. En vez de eso, podemos decir, entiendo que estás preocupado, parece que esto es importante para ti, cuéntame qué es lo que más te preocupa. Recuerden que validar no significa estar de acuerdo con todo lo que siente, sino reconocer que su emoción existe y merece ser escuchada. Nuestra segunda estrategia también consiste en separar a la persona de la nota. En muchas ocasiones, los estudiantes comienzan a creer que su valor depende únicamente de sus resultados académicos. Y lamentablemente cuando esto ocurre, una mala calificación deja de ser un resultado puntual y se convierte en una supuesta prueba de que no son capaces o valiosos. Es por ello que es importante cambiar algunas preguntas. En lugar de preguntar únicamente ¿cuánto sacaste?, ¿por qué no preguntamos cómo te sentiste durante el examen? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Qué aprendiste de esta experiencia? De esa manera nosotros empezamos a transmitirle que nos interesa la persona y no solamente el resultado que nos va a dar, que nos interesan ellos. Porque si nosotros enaltecemos su superación académica, pero él va a sentir la presión y la carga constante de que si no hace eso bien, está mal. De que si no aprueba ese examen, está mal. Así que respóndanse ustedes mismos, ¿no? ¿En qué momentos nosotros hemos aprendido a querer notas perfectas en vez de simplemente esperar
con nuestras estrategias, la tercera consiste en reforzar el esfuerzo y no únicamente los logros. ¿Por qué? Porque muchas veces reconocemos a los estudiantes solo cuando obtienen excelentes calificaciones. Sacó un 20, bien, vamos a ir a comer pollito a la brasa, todo chévere. Pero si saco un 10, eso también a ellos también les duele, también les lastima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? También es importante valorar aspectos como su organización, su capacidad de organización, su perseverancia, la responsabilidad, su dedicación, su compromiso. Cuando reconocemos su esfuerzo, ayudamos a construir una motivación mucho más saludable y menos dependiente de los resultados, lo que va a favorecer que los estudiantes desarrollen una confianza en sus capacidades y aprendan a valorar su proceso de aprendizaje. Bien, ahora veamos cuál es la cuarta estrategia para poder acompañar. Bien, se trata pues de enseñar pausas saludables. Vivimos en una cultura donde se considera muchas veces que el éxito está asociado con estar constantemente ocupado o tener diversas actividades que realizar. Sin embargo, el cerebro también necesita momentos de descansos y de pausas para aprender así y funcionar adecuadamente. Cuando los estudiantes pasan largas horas estudiando sin pausa, sin detenerse, pueden experimentar agotamiento físico y también mental, lo que termina pues afectando su rendimiento y claramente por el cansancio o el desgaste ya no va a haber una comprensión y un aprendizaje satisfactorio. Por ello, es importante promover hábitos saludables como dormir las horas necesarias, realizar actividad física, compartir tiempo con amigos y familiares, participar en actividades recreativas y tener espacios de relajamiento y de disfrute. Estos estos hábitos los conocemos, lo hemos escuchado de manera muy repetitiva. La pregunta es, ¿las ponemos en práctica? ¿Hacemos que los estudiantes las usen? ¿Nosotros mismos las usamos? Debemos recordar que descansar no es perder el tiempo. Descansar también forma parte del aprendizaje. Ahora veamos la quinta estrategia, que se trata modelar calma. Debemos recordar que los niños y adolescentes aprenden observando a los adultos. Si nosotros reaccionamos con angustia exagerada ante una mala noticia, si realizamos comparaciones constantes o si transmitimos mensajes catastróficos, es probable pues que aumentemos el nivel de ansiedad del niño o el adolescente. Por ejemplo, ir manifestándoles frases como si desapruebas arruinas tu futuro, mira cómo lo hace tu compañero, que también le va, ¿no? Tú tienes que ser mejor. Pueden ir generando pues presión innecesaria y claramente esas frases también van a afectar su autoestima. Por el contrario, cuando nosotros mostramos serenidad, confianza y disposición para ayudar, enseñamos una forma más saludable de enfrentar las dificultades o los problemas. Modelar calma no significa ignorar los problemas, sino demostrar que los desafíos pueden afrontarse paso a paso y que los errores forman parte pues del aprendizaje. Los estudiantes, recordemos, no necesitan adultos que les exijan perfección. Necesitan adultos que transmitan seguridad, incluso cuando las cosas no salen como ellos esperan. Y precisamente esa seguridad emocional es uno de los factores más importantes para prevenir y reducir la ansiedad académica. Nos estamos acercando al final de esta charla y queremos invitarlos a realizar una reflexión personal sobre todo lo que hemos conversado hasta el momento. A lo largo de la sesión, hemos podido ver que la ansiedad académica no se trata únicamente de nervios antes de un examen. Hemos comprendido que puede manifestarse a través de emociones, pensamientos, inclusive molestias físicas y conductas que muchas veces son interpretadas de manera equivocada.
También hemos reflexionado sobre la importancia del papel que desempeñan los adultos en la vida de los niños y adolescentes. Las palabras que utilizamos, la manera en que reaccionamos frente a sus errores y la forma en que acompañamos sus dificultades pueden influir significativamente en cómo ellos enfrentan los desafíos académicos. Por ello, queremos invitarlos a detenerse un momento y pensar en la siguiente pregunta. Si tu hijo, hija o estudiante recordara una sola cosa de ti durante los momentos de mayor presión académica, ¿qué te gustaría que recordara? ¿Tus exigencias o tu manera de acompañarlo? Tomémonos unos segundos para reflexionar sobre ello. Bien, ¿estamos listos? Pues recordemos que muchas veces cuando nosotros mismos recordamos a las personas que marcaron positivamente nuestra vida, no pensamos únicamente en lo que nos enseñaron, sino en cómo nos hicieron sentir. Recordamos a quienes estuvieron presentes cuando tuvimos miedo, a quienes nos brindaron confianza cuando dudábamos de nosotros mismos y a quienes nos ayudaron a levantarnos después de cometer un error. Los niños y adolescentes también construyen esos recuerdos emocionales. Tal vez dentro de algunos años no recuerden la nota exacta que obtuvieron en un examen, pero sí recordarán si se sintieron acompañados o no, si se sintieron apoyados y si se sintieron comprendidos cuando enfrentaron dificultades. ¿De acuerdo? Bien, ahora, también es necesario que reflexionemos frente a una segunda interrogante. ¿Qué acción concreta podrás, podrás tú poner en práctica esta semana para apoyar emocionalmente a un niño o adolescente? De todas las que hemos podido ver, quizás algunos piensen en escuchar con más atención, dedicar unos minutos al diálogo diario, reconocer el esfuerzo en lugar de centrarse únicamente en los resultados, evitar comparaciones o brindar palabras de apoyo antes de una evaluación. No es necesario realizar cambios enormes, recordemos. En muchas ocasiones, pequeñas acciones realizadas de manera constante van generando grandes transformaciones en el bienestar de los niños y adolescentes. Recordemos que acompañar emocionalmente no significa resolverlo todos los problemas por ellos mismos, ¿de acuerdo? O ayudárselos o darle la solución completa. Significa caminar a su lado mientras aprenden a enfrentar los desafíos de la vida. Nosotros somos unos acompañantes, unos observadores que podemos ir guiándolos, ¿de acuerdo? Muy bien, cada gesto de empatía, cada conversación sincera y cada muestra de apoyo puede convertirse en un factor protector frente a la ansiedad y las dificultades emocionales. Los invitamos a quedarse con esas preguntas y a convertirlas en compromisos personales para fortalecer el acompañamiento que brindan desde sus diferentes roles. Queremos compartir una frase que resume la esencia de todo lo que hemos trabajado durante esta charla. Recordemos, los niños no necesitan padres perfectos ni docentes perfectos. Necesitan adultos que los ayuden a sentirse seguros incluso cuando se equivocan. Detengámonos un momento a reflexionar sobre lo profundo significado de estas palabras. Con frecuencia, los adultos sentimos la responsabilidad de tener que siempre debemos mantener o tener las respuestas correctas, de evitar que los niños sufran o de garantizar que alcancen el éxito en todo lo que hacen. Sin embargo, la realidad es que nadie es perfecto y nadie puede evitar completamente las dificultades. Los errores, recordemos que forman parte del aprendizaje. Las frustraciones forman parte del crecimiento. Los desafíos forman parte de la vida. Lo que realmente marca la diferencia es la manera en que acompañamos a los niños y adolescentes cuando atraviesan todas esas experiencias. Un estudiante que se siente seguro emocionalmente comprende que equivocarse no significa fracasar. Comprende que una mala nota no define su valor como persona. Comprende que puede pedir ayuda cuando la necesita.
comprende que los errores son oportunidades para aprender y mejorar. Esta seguridad emocional no va a surgir de la nada o por casualidad. Se construye a través de las relaciones donde existe escucha, comprensión, respeto y apoyo. Cada vez que validamos una emoción, enseñamos que los sentimientos son importantes. Cada vez que reconocemos un esfuerzo, fortalecemos la confianza. Cada vez que acompañamos sin juzgar, ayudamos a desarrollar resiliencia. Y cada vez que transmitimos calma en medio de la dificultad, enseñamos una valiosa forma de afrontar los problemas. Por ello, más allá de las calificaciones, los logros académicos o los resultados escolares, el mensaje principal que queremos dejar es que el bienestar emocional debe ocupar un lugar central en la educación de nuestros hijos y adolescentes. Porque cuando un niño se siente seguro, comprendido y apoyado, aprende mejor, enfrenta los retos con mayor confianza y desarrolla herramientas que le sirven durante toda su vida. Hemos llegado al final de nuestra charla y queremos agradecerles profundamente el tiempo que han dedicado para participar en este espacio de aprendizaje y reflexión. Su presencia demuestra el interés y compromiso que tienen con el bienestar emocional de los niños y adolescentes que forman parte de sus vidas. Hoy hemos aprendido que detrás de muchas conductas escolares pueden existir emociones que necesitan ser escuchadas. Hemos comprendido que la ansiedad académica es una realidad que afecta a numerosos estudiantes y que el acompañamiento de los adultos puede convertirse en un factor clave para prevenir y reducir su impacto. También hemos reflexionado sobre la importancia de validar emociones, reconocer esfuerzos, promover hábitos saludables y crear entornos seguros donde los niños y adolescentes se sientan valorados más allá de sus resultados académicos. Esperamos que cada una de las ideas compartidas el día de hoy puedan convertirse en una herramienta útil para fortalecer el acompañamiento que brinden desde sus hogares, instituciones educativas o espacios de convivencia. Los animamos a poner en práctica lo aprendido, recordando que los cambios más significativos suelen comenzar con pequeñas acciones cotidianas. Asimismo, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde continuaremos compartiendo información, recursos, orientaciones y actividades relacionadas con la salud mental, el bienestar emocional, la crianza positiva y el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Será un gusto seguir compartiéndoles en este proceso de aprendizaje y crecimiento. Muchas gracias por su atención, participación y compromiso. Hasta una próxima oportunidad.